10% de todo, porque si tenemos Claro. deudas ahí, no tenemos Claro, deudas. el 10% de todo el bruto que me ingresó. Claro, de todo No el es de lo bruto. que yo redondeé, No. sino del bruto, Ay, ¿verdad? Si es porque, digo, hay personas que en Malaquías dice, probadme ahora en esto y verán, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador. Y Dios lo hace. Por eso siempre le digo, hermano, sea honesto. Lo que es diezmo. Lo que es ofrenda, ¿verdad? Y lo que es una ofrenda de amor son otras cosas. Pero si Dios sabe lo que es el 10% de todo lo que Él nos da desde el primero hasta el 31. O nosotros no sabemos hacer cuentas, ¿ves? ¿Verdad? O a veces diga, bueno, va mi diezmo y va la ofrenda incluida. Va una ofrenda incluida. Que a veces hay hermanos que hacen eso, ¿verdad? Porque a veces quizás el diezmo es menos de lo que es la ofrenda que ellos quieren dar. Entonces a veces sucede eso. Que en la realidad, las ofrendas en el tiempo antiguo superaban a los diezmos. En los tiempos, en los tiempos en que se instituyó el tabernáculo de reunión y el tiempo del principio, las ofrendas superaban los diezmos, porque el diezmo es un monto fijo, pero la ofrenda no es un monto fijo. Entonces, ¿qué pasa con la ofrenda? Que la ofrenda la usaban para las reparaciones, a veces del templo, para las necesidades del pueblo. Entonces, a veces superaba el monto de la ofrenda, superaba el monto del diezmo, ¿verdad? Pero bueno, en la actualidad a veces vemos que a veces las obras de Dios subsisten simplemente por los diezmos, que los diezmos a veces superan la ofrenda. Como le dije, Dios no es mendigo de nadie, de Él es el oro y la plata, ¿sí? ¿Quién hizo el petróleo? ¿Quién hizo el petróleo? Del cual los hombres se enseñorean y le ponen un monto y subió el petróleo y bajó el petróleo. ¿Quién fue el que hizo el petróleo? Dios. Entonces, ¿a quién le corresponde el petróleo? ¿De quién es? De Dios. ¿De quiénes son los diamantes? ¿Sí? ¿Quién hizo el carbón ahí que después se pule? ¿De quién? Lo hizo Dios, ¿verdad? El hombre después se quiere lucir formando ahí del diamante, puliéndolo. No, los diamantes son míos. No, los diamantes los puso Dios, ¿no? Son de Dios. Y así podríamos hablar de toda piedra preciosa, de todo metal, de todas aquellas cosas que los hombres quieren enseñorearse, pero por eso Dios dice en Ageo, mía es el oro y mío es la plata. Y también en otra parte de la Escritura Dios dice, a quien quiero le doy y a quien quiero le quito. Y es más, y en otra parte de la Escritura dice, mando al impío que acumule riqueza para después dársela al justo. Entonces Dios hace como se le da la gana. Amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Amar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Dice la palabra, dice honrad a Dios con todos tus bienes y sean llenos tus graneros de abundancia. Entonces Dios tiene que ver cuán desprendidos nosotros somos también de aquellas cosas que Él nos da. Practicar el desapego en lo que es las dádivas, las bendiciones, los recursos financieros que Dios nos da. A medida que Dios le va dando, usted vaya haciendo lo que Dios le mandó, vaya pagando, vaya haciendo sus cosas, que Dios va a honrar su fe. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Va a contarnos lo que el Señor ha hecho. Dios le bendiga a todos, buenas tardes, que no los había visto. Amén. Muchos yo les había pedido oración por a Laura, mi nieta, porque llegaba la noche, hasta la 1:30 dormía, a las 3 de la mañana, ¡blum!, se le abrían los ojos, dura, con miedo, y era que estaba por bautizarse. Ella estuvo 5 años, o sea, ella es catalana, estuvo igual 5 años que vinieron a vivir acá, porque fue cuando yo estuve muy mal en el 2013, y como el doctor había dicho que yo me moría, ella dijo, Fabiana y el esposo dijeron, nos vamos para allá, para que Ana Laura pueda disfrutar de su abuela. Y bueno, estuvieron 5 años acá, pasó, vamos a decir, de los 10 años a los 14, ya casi por cumplir los 15, acá todo bárbaro, pero llegó allá, se mudaron a un apartamento
y no sé qué le pasó. Supongo que fue un ataque diabólico tremendo porque como ella tomó la decisión, porque acá fue a 3 iglesias distintas que la habían invitado y en todos lados le dieron la enseñanza de bautismo, pero ella nunca sintió en el corazón bautizarse. Entonces nosotros siempre decimos, ¿verdad?, que el Señor tiene su fecha, su tiempo, su hora y su lugar. Entonces se bautizaron allá 25 de la iglesia donde va ella, y lo más lindo de todo que ella tiene una amiga desde pequeña, desde los 3 años, y cuando se vino Fabiana lloraban las dos porque decía somos amigas para siempre, pero al venirse Ana Laura, la verdad que pensaban que se les había ido toda esa amistad. Y la chiquilina esta, Guadalupe, se separó del Señor, no fue más a la iglesia tampoco, pero cuando volvió Ana Laura comenzó a ir a la iglesia y el sábado pasado se bautizaron nada más y nada menos que en las aguas del Mediterráneo. No es porque las aguas del Mediterráneo hay, porque es el mar, no, porque es a 3 cuadras de la casa de ella, es en donde ella vive, es en donde es su país, y se bautizó junto a su amiguita. Pero antes de eso yo tuve que pedirle a la pastora, a Ana María, a todos ustedes, que oraran por favor, porque era una cosa que la atacaban, pero los demonios que hasta veía cosas feas, no se podía acostar. Y pedí oración, oró hasta el apóstol, y cuando llegó la oración del apóstol, que la pastora me lo mandó y se lo mandé allá, se tiró en el suelo, pegó unos gritos terribles, pero terribles, y ahí pienso perfectamente que fue liberada para la gloria de Dios. Ahí se pudo bautizar, y lo hermoso de todo en una playa, que yo sé que yo nunca fui porque todavía no había venido a esta iglesia, sé que la pastora ha bautizado en la playa. Lo lindo fue que no solamente fueron los 25 que se iban a bautizar, que no solo fueron de la iglesia madre, fueron de otros anexos, fueron los familiares inconversos para ver a ver de qué se trataba, así que fue más gente. Y después, como todavía eran los últimos días de verano, vamos a decir, había mucha gente en la playa. Y empezaron a acercarse, y la palabra de Dios les llegó, pero a montones de gente. Y eso la verdad que a mí, yo me olvidé hasta de los dolores míos, porque andaba tan contenta, digo, Señor, gracias, porque al fin ella, bueno, la foto que mandé está levantando las manos y contenta, y que también su amiguita se bautizó. Y ahora no solamente eso, el pastor la puso, el pastor general que la bautizó fue la misma que la presentó cuando era bebé, hace 16 años. Y ahora yo le decía el otro día, bueno, no sé cuándo tendrá novio después, si el Señor nos llega antes, no sabemos. Digo, pero capaz que es el mismo pastor que un día en la casa, porque como fue el mismo que la bautizó. Y bueno, fue una hermosura porque ella se sintió contenta, los padres se sintieron felices, ellos se pueden imaginar, como toda abuela, cuando ve a sus nietas, que me imaginan a María, la madre, de estar feliz, de saber que dio ese paso de fe tan grande, gracias al Señor. Y ahora el pastor la puso hace un tiempo, así como está Valentino, en la consola, le está enseñando en una iglesia con 16 años. O sea, es bastante difícil, pero ella, gracias a Dios, Dios le ha dado sabiduría como a toda hija de Dios, como le ha dado a ella, ¿verdad? Como le ha dado a Priscila, que cuando son hijas de Dios, supongo que a Valentina, todas, las jóvenes y los jóvenes, y está aprendiendo de a poquito, pero ya está sirviendo al Señor en algo. Como les decía el otro día, no hay límites para Dios. Suya es la tierra y su plenitud y los que en él habitan, y la oración de fe mueve la mano de Dios. Así que nos alegramos que Dios haya obrado en la vida de Ana Laura y haya podido dar ese paso de fe y obediencia que es el bautismo. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en San Lucas, el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3.
y vamos a estar hablando de vidas transformadas para servir a Dios. Amén. Y una de las vidas transformadas para servir, bien como decía ahora nuestra hermana Susana, cuando Dios ha hecho milagros tan grandes en nuestra vida, hermano, lo lógico y lo normal sería que nos levantemos para servirlo. Jesús sanó a la suegra de Pedro que estaba con fiebre y dice que ella se levantó y le servía. Y muchos de aquellos que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo le siguieron y le sirvieron de una forma u otra, por esa gratitud tan grande de lo que Dios había hecho en cada una de sus vidas. Y así también nosotros, ¿verdad? Dios ha hecho cosas en nuestra vida y muchas veces la manera que tenemos de agradecer es sirviendo. ¿Sí? Entonces, no importa en el área donde Dios nos ponga a servir, sino que podamos ser agradecidos y efectivos donde Dios nos ha puesto a servir. Y aquí en San Lucas, capítulo 8, habla de mujeres que sirven a Jesús, todas ellas transformadas por el poder de Dios. Ninguna mujer que llegó a Jesús quedó enferma, quedó cautiva, quedó oprimida, quedó deprimida, sino que todas recibieron consuelo, todas recibieron paz, todas recibieron sanidad, todas recibieron liberación. Si ha habido un hombre en la historia de la humanidad que ha consolado, defendido, ¿sí?, apoyado y ayudado a las mujeres, ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesucristo. ¿Sí? Nuestro líder, aquel que está vivo y aquel que sigue apoyando a las mujeres hoy, que sigue animando a las mujeres hoy, que sigue sanando y libertando a las mujeres hoy para servir en el reino de los cielos. Porque la mujer es muy cuestionada en el mundo entero, la mujer sufre a veces mucha persecución en diferentes áreas, pero si hay alguien que ha defendido a las mujeres, ha sido Cristo Jesús, nuestro líder que está vivo y sigue haciéndolo hoy. Y al lado de él sirvieron muchas. Y dice así la Escritura, mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Miren, estas mujeres no solo habían recibido su milagro, dice aquí que habían muchas mujeres que habían sido sanadas de diversas enfermedades. Quizás como la mujer del flujo de sangre, muchas de ellas gastaron mucho dinero en los médicos y nunca habían encontrado la curación, la sanidad para sus vidas, ¿verdad? Sin embargo, cuando tuvieron ese encuentro con Jesucristo, fueron sanadas. Aquellas que quizás fueron desahuciadas por la ciencia, fueron sanadas por Jesús. Amén. Porque yo siempre digo también que Dios nos tira sus milagros. Si nosotros tenemos una dolencia, una enfermedad y quizás humanamente los hombres pueden hacer algo, Dios también obra a través de ellos. Pero cuando ya la ciencia a veces nos deja desahuciados y dice, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, no podemos hacer más nada, ahí viene Jesús y obra milagros. Ahí viene Jesús y levanta al que está enfermo. Yo he visto a Jesús hacer milagros extraordinarios por aquellos que estaban desahuciados. Entonces, el Señor siempre estuvo atento ahí, sanando a todo aquel que estaba enfermo. Pero no solo se manifestó el Jehová Rafa, el Dios sanador, en el ministerio terrenal de Jesús, sino que dice que también el Shaddai, el Dios libertador, ¿sí? El Dios aquel que su presencia hace que el infierno tiemble, hace que los demonios huyan, hacen que los cautivos y oprimidos sean liberados y libertados por su poder. Yo he visto aquí a muchos en el tiempo, va a ser 15 años de iglesia, y he visto mucha gente en diferentes etapas
que vinieron sumamente cautivas y los he visto rugir como león y revolcarse en el piso de una manera impresionante cuando la presencia de Dios desciende con poder. Por eso no me asombra que si Ana Laura era atormentada en España, la oración de poder enviada desde Argentina, desde Uruguay y los que oraron en España hayan obrado en el momento preciso. Porque Dios es el Dios libertador y cuando Él se presenta, los demonios huyen. Y específicamente acá habla de una mujer que luego le siguió a Jesús, fue discípula de Jesús y le sirvió a Jesús. Y de esta mujer quiero hablar un poco más hoy, de María Magdalena. Amén. Una mujer que el Evangelio según San Lucas nos resalta, nos quiere resaltar, ¿sí?, la vida pasada de María Magdalena. ¿De dónde fue que Jesús la sacó? ¿Qué era lo que sucedía en la vida de María Magdalena? Y dice que María Magdalena era una mujer que estaba poseída por 7 demonios, 7 espíritus inmundos que tenían la posesión en esta mujer, en lo cual habían arruinado su vida moral, su vida social, su vida psíquica, porque ellos atacan la psiquis de la persona, el raciocinio de la persona, porque acá no estamos hablando de que ella estaba oprimida, la opresión es externa. Acá estamos hablando de que María Magdalena estaba poseída, y la posesión es interna, mientras la opresión es externa. Esta mujer había estado poseída, dice el Evangelio según San Lucas, y después ahora vamos a ver que el Evangelio de Marcos otra vez lo recalca. El testimonio de María Magdalena. Cómo había llegado ella a los pies de Jesús y cómo el Señor la había levantado, liberado para servirle. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice aquí que María Magdalena estaba ¿qué? Poseída por 7 demonios. Pero ¿qué pasó cuando ella tuvo un encuentro con Jesús? En lo cual las Escrituras no nos relata específicamente cuándo fue el momento de su liberación. Simplemente nos dice que esta mujer fue liberada de 7 demonios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con María Magdalena antes de ese encuentro con Jesús? Y bueno, para una persona tener una posesión demoníaca, por lo general tiene que haber tenido contacto directo con el ocultismo. Haber practicado, haber estado en alguna práctica ocultista. ¿Sí? Entonces seguramente ella tenía relación con el ocultismo para que eso haya tomado posesión de ella. Y ya quien pensara no era ella, quien obraba no era ella, quien hacía las cosas no fuera ella, sino que fueran esas 7 espíritus inmundos que tenían posesión de María Magdalena. Socialmente debe haber sido discriminada. ¿Quién le gustaría vivir con una persona que está poseída por demonios? Alguno capaz que convive con alguno y ni lo sabe todavía. Pero capaz que está poseído por 1, por 2. Pero aquí estamos hablando de 7. ¿Se acuerda que Jesús dijo, cuando alguien queda libre y su casa queda limpia y barrida y los espíritus inmundos salen, ¿qué pasa? Ellos también piensan, ellos también razonan. Y dice que el espíritu inmundo dice, voy a buscar 7 peores que yo y voy a volver a mi antigua casa. Y si ellos vuelven a esa casa y la encuentran vacía, porque la persona no se ocupó de mantener su relación, su comunión, como hablábamos el domingo pasado, de llenarse de la presencia de Dios, su comunión con el Espíritu Santo, de aferrarse a las cosas de Dios, dicen que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Porque del primer estado le sacaron un demonio. Pero como esa persona no siguió perseverando en el camino del Señor, ¿qué pasó? Ese demonio que se fue vino con 7 peores. Y entonces el postrer estado de esa persona es peor. Entonces mejor hubiera sido nunca haber sido liberada y nunca haber conocido al Señor. Porque va derecho a la ruina. Entonces María Magdalena, estamos hablando de que era una mujer que los evangelios nos relatan que era una mujer que había estado poseída por esas 7 demonios que habían destruido.
principalmente su psiquis. Personas que tienen contacto con el mundo espiritual de maldad y el ocultismo y que practican estas cosas, por lo general lo primero que atacan los demonios, que es la mente de la persona. Porque el hombre tal cual piensa, tal cual va a actuar. Entonces ellos se meten en la mente de la persona, atacan el raciocinio de la persona. Entonces la persona, ya sus actos, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse, queda totalmente alterada, porque no es la persona la que piensa, la que toma decisiones, sino que son esos demonios que están atormentando la mente de esa persona. A su vez, por cuanto atormentan la mente de la persona, ¿qué hacen? Destruyen la moral de esa persona. Porque la hacen hacer cosas que quizás ella no quería hacer. Si hubiera estado en su raciocinio normal, quizás hay cosas que la mujer no las hubiera hecho. Pero por cuanto la mente estaba cautiva, poseída, la mujer termina haciendo cosas que quizás nunca hubiera querido hacerlas, de las cuales se avergonzaría, de las cuales sentiría remordimiento, culpa y quién sabe cuántas cosas, porque mire, cuando el diablo le hace hacer cosas que usted no quiere hacer y las termina haciendo, después usted acarrea las consecuencias y se siente mal, y bueno, y es impresionante lo que sucede después. Y otra de las cosas que hacen, arruinan la vida social de María Magdalena, ¿sí? No solo psíquica, moral, sino que socialmente también. ¿Quién quería vivir con una persona poseída? Sería muy difícil y muy complicado. En el caso de María Magdalena fueron 7 espíritus inmundos los cuales Jesús la liberó. Pero sin embargo, si vamos a otros evangelios y vemos al endemoniado gadareno, como otros relatos que hay en el evangelio de otros 2 también, estos estaban más que poseídos, porque el gadareno tenía una legión, que una legión son 2000 demonios. Imagínense que cuando Jesús desciende de la barca con los discípulos y ese hombre viene con sus cadenas y se postra y dice, pero viniste a atormentarnos, no era el hombre que hablaba, eran los demonios que le decían a Jesús, pasaste a este otro lado para atormentarnos, ¿no? Entonces, atormentarnos. Entonces Jesús ahí, muchos dicen que en un acto de misericordia, porque ellos que le decían no nos mandes al abismo, imagínense lo terrible que debe ser el abismo, para que los demonios mismos le digan a Jesús, mandanos al hato de los cerdos, no nos mandes al abismo. Así que el abismo debe ser terrible. No solo ellos atormentan a las personas acá, sino que allá son atormentados ellos. Entonces le dicen a Jesús, preferimos que si nos sacás de este hombre, porque ellos toman posesión de personas, de animales, de objetos, de cosas. Ustedes eso lo tienen que saber, ¿sí? Porque hay personas que se postran ante imágenes, ¿sí? Ante determinadas imágenes de yeso o estampitas de cartón. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay demonios que buscan ser adorados. Y así podríamos seguir. Entonces, los cautiverios entran por muchas cosas. A mí me asombraba el otro día en internet que veía un joven, un adolescente, un chico que estaba, mire, ya se ve que los demonios, porque hay vías de entrada y de salida de demonios, ¿vio? Entonces, los ojos, por ejemplo, es una entrada, por lo cual por la vista ellos a veces entran a la persona. Y este chico, lo grabaron, el video se viralizó, un conflicto con la madre en el dormitorio cuando la madre le decía que tenía que dejar de jugar a esos PlayStation, esos juegos. Totalmente, constantemente, la vida de ese chico está metido en esos juegos de PlayStation y no sabe los gritos, las patadas, los puñetazos que le daba la madre cuando la madre decía que tenía que dejar de eso, porque de noche ya ni dormía. Y acá hemos orado por chicos que han terminado también en lugares de centros psicológicos por tener adicción. Entonces, también hay que tener cuidado. María Magdalena seguramente tuvo contacto con el ocultismo, alguna área del ocultismo practicó, pero también hay que tener cuidado hoy en día, ¿sí?, de las adicciones, ¿sí?, las adicciones,
Muchas personas están padeciendo de diversas adicciones en las cuales quedan cautivos de esas adicciones. Hay que tener cuidado también con los vicios. Hay personas que están atadas a vicios, a malos hábitos. ¿Y quién los puede liberar de un mal hábito? ¿Quién los puede liberar de los vicios? ¿Quién los puede liberar de las adicciones? Jesucristo. Jesús de Nazaret, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Jesús que liberó al muchacho gadareno es el mismo Jesús que liberó a María Magdalena y es el mismo Jesús que sigue liberando hoy, sacando jóvenes de la adicción de la droga, sacando jóvenes de la adicción al alcohol y a tantas cosas de la promiscuidad. Hay tantas cosas que las personas a veces coquetean con el pecado y no saben que puede estar preparada una trampa allí para que caigan y nunca más vuelvan a salir. Pero el único que puede liberar es Jesucristo. Por eso Jesús necesita de tu vida y de mi vida que seamos instrumentos útiles de poder en sus manos, llenos de su presencia, para que cuando tú te cruzas con esa gente pueda percibir la presencia de Jesús en sus vidas. Que no te vean a ti, sino que vean a Jesús en ti. Así que María Magdalena fue una mujer que Jesús liberó y la transformó para seguir. María Magdalena sabía muy bien cómo cuidar la libertad con la que Cristo la había hecho libre. Y la manera que María Magdalena encontró de mantener su libertad, porque nunca más quiso volver a ese pasado de amargura y de tristeza, fue estar siguiendo de cerca a Jesús. Siguiendo y sirviendo, hermano. Siguiendo y sirviendo. Jesús lo ha hecho libre a usted de diversos vicios, de diversas ataduras, de diversas opresiones, de diversas enfermedades. ¿Quiere mantenerse en esa libertad? Siga a Jesús de cerca. Siga a Jesús de cerquita. Sirva a Jesús. Llénese de Jesús. Porque el otro no va a descansar. El otro no va a descansar. No se olvide que cuando Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y se iban a la tierra prometida, ¿qué pasó? El diablo los dejó ir, Faraón los dejó ir por un tiempo, representando al enemigo de nuestras almas. Pero después se les fue detrás de vuelta. Esto me los traigo de vuelta. Pero ¿qué encontró? Que el mar que se abrió para los hijos de Dios se cerró para Faraón y sus demonios y todos murieron allá abajo. Entonces, yo pienso que María Magdalena en agradecimiento, pero también en temor de que lo que la había cautivado por años no volviera, dijo: yo me quedo cerquita de Jesús, al lado de Jesús. Amén. El muchacho de Gadara le dijo a Jesús: Señor, me gustaría servirte, me gustaría, puedo ir contigo, o algo así le dijo. Ahora no me acuerdo porque no había buscado el pasaje. Y en ese caso, porque él le preguntó a Jesús si le podía seguir, Jesús le dijo: mejor ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sí? El testimonio tuyo que impacte a aquellos que te conocieron. Pero María Magdalena nunca le preguntó a Jesús si lo podía seguir. Ella lo siguió. Ella lo siguió. No sabemos qué pasó después con el de Gadara, pero sí sabemos lo que pasó con María Magdalena. Amén. Y dice que ella era una que estaba ahí con las mujeres que habían sido sanadas y con otras mujeres que también servían a Jesús, que encontraron una forma de servir. Y en el versículo 8 nos dice de Juana, nos dice de Susana, y dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? Ellas encontraron una forma de servir en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Y qué era? Apoyarlo con los recursos económicos, con los recursos financieros. Porque si bien el Hijo de Dios es el dueño de todas las cosas, ¿sí?, también Él estuvo en forma corporal como nosotros, en forma de carne y hueso,
Y también el ministerio de Jesús necesitaba recursos para solventar no solamente a Jesús, sino todos aquellos apóstoles, discípulos, cada uno con su familia, con sus todos aquellos que le seguían a Jesús. Cuando quizás no había 200 denarios, bueno, Jesús multiplicaba panes y peces, pero a veces tenían que estar los 200 denarios. Entonces las mujeres encontraron una forma de servir, ¿sí?, a través de sus bienes. Pero vamos a seguir hablando de María Magdalena. María Magdalena dice que ella, el Evangelio según San Lucas dice que fue liberada de esto, y yo encuentro que la clave que ella encontró para permanecer en esa libertad fue estar cerca de Jesús y servirle. Pero nunca pienso que si los evangelios lo relatan es porque los apóstoles también se sentían bendecidos con la vida de María Magdalena, así entre ellos, porque verdaderamente estaban testificando del cambio de María Magdalena. Y luego pienso yo que en todo este ministerio terrenal de Jesús, cuando ya está llegando el último año, el año de la pasión, el año en el cual Jesús iba a ser entregado, pienso que cuando Jesús comenzaba a hablar de que Él se tenía que ir, yo pienso que también ella en algún momento por dentro pensaría, y ahora si Él se va, ¿qué va a hacer de mí también? Aquel que me ha defendido, aquel que ha provisto para mí mi liberación, lo que necesito, ¿qué va a hacer cuando Él ya no esté con nosotros? Por eso la encontramos en Marcos 16. Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Otro de los evangelios que van a hacer hincapié en la vida pasada de María Magdalena y cómo el poder de Jesucristo la liberó para servir. 16, versículo 9, dice así la Escritura. ¿Encontramos todos? Amén. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. ¿Qué dice su Biblia? ¿A quién? ¿A quién fue a la primer persona que Jesús se le aparece luego que resucita? ¿Quién fue la primer persona que ve al Jesús resucitado? María Magdalena. María Magdalena. Dice, le apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Otra vez, el Evangelio según San Marcos nos quiere resaltar el testimonio de María Magdalena. ¿Vio que lo que Jesús hizo por nosotros es importante? Lo que Dios hizo por tu vida y por mi vida es importante. En el reino de los cielos no se olvida, porque nosotros nos olvidamos de donde Dios nos sacó a veces. Somos malagradecidos. A veces ya no tenemos memoria de cómo llegamos a casa de Dios a veces vomitando demonios y cómo después ya nos damos de líder de escuela bíblica, dominical y de esto y de aquello, y ya no preciso, pero ¿cómo viniste? ¿Cómo viniste? Yo he visto acá algunos botar más que espumatajos. ¿Sí? Llenos de odio, de rencores, de resentimiento. Botaban espuma constantemente. Sin embargo, el poder de Dios y la oración de fe sanó al enfermo, libertó al cautivo, al oprimido. Entonces, acá San Marcos nuevamente está diciendo, la palabra de Dios no se olvida de dónde salió María Magdalena. Pero como le dije hoy, ella reconocía y ella trató de mantener esa libertad. Y por eso, el primer día de la semana, ¿sí?, el domingo, encontramos que cuando Jesús resucita, es a la primera que se le aparece. Porque ella estaba en el lugar que habían enterrado a su maestro. Había ido a llorar allí. Pero estaba el maestro allí esperándola para darle una gran noticia. Dice, yendo ella lo hizo saber. Dice, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, bueno, ahí no le creyeron a ella, pero ese es un tema de ellos. Como hoy en día a veces no creen que la mujer pueda predicar. A la primer mujer que Jesús se le apareció fue María Magdalena. Y lo primero que le dijo: estoy vivo. Mírame, estoy vivo. No te pongas mal, no te sientas desamparada, porque yo vivo, ustedes van a vivir también. Así que la liberación de María Magdalena seguía garantizada. Seguía garantizada hasta el día de su partida. Ella recibe un gran mensaje y se convierte en predicadora del Evangelio, porque enseguida va a decirle a los otros: ¿saben qué? Lo vi, Jesús está vivo, Jesús vive. Y así fueron todas las mujeres que fueron sanadas, libertadas, que recibieron consolación, perdón de Dios, nuevas oportunidades. Todas fueron mujeres que le siguieron y le sirvieron hasta el fin de sus días. Mujeres comprometidas con el Señor hasta el fin. Mujeres que saben que fuera de Dios nada somos. Que fuera de Dios, hermano, nada podemos hacer. Que fuera de Dios el enemigo nos come crudas. Pero que si estamos con Jesucristo, si la presencia del Señor está con nuestra vida, aleluya, todo lo que hagamos en el nombre del Señor prosperará. Todo lo que hagamos en el nombre del Señor será bendecido, aleluya, porque Él está con nosotros, aleluya. El secreto está en no apartarse, en estar cerquita de Jesús. María Magdalena la encontramos siempre cerquita de Jesús. Aún en su muerte allí en la cruz del Calvario, ella estaba allí a los pies de la cruz. Aún cuando fue enterrado, ella estaba allí en ese sepelio. Y cuando Él resucitó, ella estaba allí para proclamar las buenas nuevas de que Cristo vive, de que Cristo vive. Y ella estaba allí en ese monte de la Ascensión, recibiendo también las directivas de Jesús, diciendo: ahora vayan y esperen hasta que sean revestidos de poder desde lo alto, porque en Hechos capítulo 2 nos dice que estaban los apóstoles, los discípulos, estaba María y estaban todas las mujeres que habían seguido y servido a Jesús, esperando la venida del Espíritu Santo de Dios, aleluya, para ser testigos de Dios, para ser testigos de Jesús, para que le puedan decir tanto a hombres como mujeres: Cristo vive. No tenés que vivir siempre de la misma forma. No tenés que vivir siempre de la misma manera, pensando que no hay salida, que no hay esperanza. Hay un Cristo que sana, hay un Cristo que libera, hay un Cristo de nuevas oportunidades. Hay un Cristo que tiene un plan maravilloso con tu vida. Aleluya. Ese es el mensaje y las buenas noticias del Evangelio. Las cadenas del pecado son rotas y Cristo nos da la verdadera libertad. Pero ellos aprendieron de que hay que estar cerca de Jesús. De que cuando el Señor hace una obra en nuestra vida, no es de que vine, el Señor obró y ahora ¿qué me importa? No voy más. Bueno, ya veré qué hago. No, hermano. Jesús no es curandero. Ni es hechicero. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y después si te andan pasando cosas, no estés echándole la culpa a Dios, porque la oportunidad Dios te la dio. Ahora, ¿qué hiciste con la oportunidad que Dios te dio? Bueno, ya es un tema tuyo. Pero acá la Biblia a mí me dice que todos los que recibieron algo de Dios, le siguieron y le sirvieron. De cerquita. Siempre pegados al Señor. Siempre pegado en su ministerio, siempre pegado en su muerte, en su resurrección y hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a seguir y a servir a Cristo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Sí? 2 días maravillosos que ayer terminamos con 12 discípulos. Todos fueron hombres que entregaron. La salvación costó el precio de sangre del Hijo de Dios, pero también costó el precio de sangre de muchos hombres y mujeres inocentes de la iglesia primitiva y de la iglesia perseguida de hoy en día en otras partes del mundo, que siguen diciendo bajo presión y bajo opresión de otros regímenes ideológicos, diciendo ellos: Cristo vive. Amén.
Y les dice, y si no negas a tu Cristo te morís. Y bueno, y me moriré. Y los matan, hermano. Como mataron a los apóstoles y como matan a muchos en otros regímenes, en otras partes del mundo. Entonces, en Uruguay, gracias a Dios, tenemos libertad de culto y libertad de opinión. Pero si viene una persecución mundial, ¿qué tan dispuestos están muchos en decir, bueno, yo estoy en esto para morir o para vivir, yo no tengo un plan B? María Magdalena no tenía un plan B. Muchos de los discípulos no tenían un plan B. Judas tuvo un plan B y Dios sabía cómo terminó. Comprométase con Jesús. Honre a Jesús. Esa transformación y liberación que Dios hizo debe ser valorada y honrada. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Señor.